Bendiciones para todos, hermanos, en este día en el cual vamos a estar escudriñando las Escrituras, compartiendo la palabra de nuestro Señor Jesús. Hoy vamos a estar en el libro de Colosenses capítulo 2, que es del versículo 1 al 23. Y pues vamos a pedirle al Señor Dios Todopoderoso, Creador de los cielos y de la tierra, que sea Él en medio de ustedes y yo, a través de su Santo Espíritu, que sea Él con mi boca, que yo le sea a Él por boca, que no les hable en mi emoción ni en mi carne, sino que sea Él tomando control absoluto de esta obra, porque es para la honra, gloria y alabanza de su nombre. Que esta palabra que vamos a compartir hoy, pues edifique tu vida y mi vida y pues nos permita también edificar a otros que estén sedientos de la palabra del Señor. Eh, Vamos a leer la palabra pues bajo la bendición de ese Padre Dios Todopoderoso, Jehová de los ejércitos, bajo la bendición de su Hijo amado Redentor, Yeshua Hamashiach, el Verbo hecho carne, ¿sí? Jesús de Nazaret, y bajo la bendición de ese Espíritu glorioso, del Paracleto, del Ruá, de ese fuego consumidor, el Espíritu de Jehová. Amén. Entonces, hermanos, pues vamos a estar compartiendo la palabra del Señor, el libro de Colosenses, la primera carta de Pablo a Colosas, y vamos a desarrollarlo desde el capítulo 2, versículo 1 al 23. Amén. Leemos la palabra bajo la bendición de ese Dios vivo y eterno, Yeshua Hamashiach. Porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y esto lo digo para que nadie se engañe, para que nadie os engañe con palabras persuasivas, porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En Él también fuisteis circuncidados, no con circuncisión hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no han visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo,
nutriéndose y uniéndose por las coyuntas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivierais en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y a doctrinas de hombre, cosas que todas se destruyen con el uso? Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato de cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Enseña Pablo a tu vida y a mi vida. La gloria sea para nuestro Señor Jesucristo. El Señor hoy ha querido atraer esta palabra a tu vida y a mi vida, hermano. Es una palabra tremenda. Encierra mucha sabiduría, se desarrollan muchos temas. Es un tema extenso eh, y pues vamos a tratar de desarrollarlo lo más concreto posible. Es una palabra donde el Señor habla a tu vida y a mi vida y quiere que nosotros vivamos esa libertad que nos ha entregado a través de su Hijo Jesús y que no volvamos otra vez a esos rudimentos que nos atan a esa vieja ley, ¿sí? Porque cuando cuando bajamos a las aguas, cuando aceptamos a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Salvador, cuando vivimos ese bautizo y fuimos sumergidos en esas aguas, fuimos crucificados juntamente con Él, y cuando emergimos de esas aguas, pues enseña la palabra que nueva criatura fuimos, porque dice que todas las cosas son nuevas hechas en Cristo por amor de su nombre, por la gracia que Él nos regala, por ese perdón inmerecido, ¿sí? Que nos regaló por pura gracia y que nos dio una nueva vida, ¿sí? Nos hizo un nuevo ser, el cual está lleno de esa fe en ese Cristo, en su poder y en todo lo que ha hecho por tu vida y por mi vida. Eso es lo que el Señor hoy quiere, que desarrollemos esa fe en ese Cristo vivo. Y pues Pablo estaba escribiendo, hermanos, a Colosas, a una ciudad que estaba pues cerca de la Odisea. Y pues aunque Pablo no estaba con ellos presente, o sea, físicamente, sí estaba con ellos en el espíritu, estaba pendiente de los colosenses, sí, pues ya se había iniciado una obra en Colosas y había muchos creyentes, muchos cristianos, pero era un pueblo, Colosas era un pueblo griego lleno de mucha sabiduría y filosofía de hombre. También en esos tiempos se practicaba el gnosticismo y pues ellos no, el gnosticismo es un culto pagano que no reconoce a nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto? No cree que nuestro Señor haya venido en cuerpo, en carne a esta tierra, sino que era como una apariencia. Y estos gnósticos pues tenían visiones y se basaban en ellas y pues le daban culto a los ángeles porque como a manera de humildad ellos decían que Dios sí se valía de seres de inferior rango para hacer sus propósitos y llevar a cabo pues todos sus planes, ese plan acá en la tierra, y que utilizaba a seres de menor rango como los ángeles. Pero si nosotros adoptamos esa doctrina, eso quiere decir que nuestro Señor Jesús no vino a este mundo en, en carne, como dice que el verbo no fue hecho carne, entonces diríamos que el verbo no fue hecho carne y que la deidad de Cristo no fue depositada totalmente dentro de él. Entonces estaríamos negando la presencia de ese Cristo vivo en esta tierra y la gracia por la cual fuimos salvos tú y yo, y que esos pecados tuyos y míos, esa acta de los decretos de maldiciones que pesaban sobre tu vida y sobre mi vida, nunca fueron clavados en esa cruz. La gloria sea para el Señor Jesús. Dios guarde tu vida y mi vida de esa filosofía, y es a lo que el Señor hoy quiere venir a exhortar tu vida y a mi vida, que vivamos conforme a lo que demanda nuestro Señor Jesús, a poner nuestra mirada, nuestra confianza y nuestra fe únicamente en Él.
La gloria sea para el Señor Jesús. Dice, vamos a darle desarrollo a la palabra, dice la palabra en el versículo 1, porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro, dice Pablo, para que sean consolados sus corazones unidos en amor hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y del Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Hermanos, Pablo siempre ha hablado de su sacrificio, de cómo él lo entregó todo por nuestro Señor Jesús, cómo él desarrolló su ministerio, fue un varón tremendo, valiente, porque él después de haber negado la fe, después de haber sido un perseguidor de la iglesia, el Señor lo trajo y lo trajo a su redil, se le apareció, todos hemos visto esto, ya hemos tocado mucho este tema, y le entregó un ministerio para que Pablo fuera y predicara a los gentiles. Y dice que de los pecadores, él era el mayor, pero que Dios mostró toda su misericordia y su gracia con él, y que él se esmeró por valorar esa gracia como lo deberíamos hacer tú y yo, porque nosotros también estuvimos muertos en delitos y en concupiscencia, y nosotros tenemos que tener ese sentir de valorar ese perdón inmerecido y de desarrollar nuestros ministerios y valorar esos dones y talentos, ser esos buenos administradores de la multiforme gracia que Dios ha puesto en ti y en mí, y caminar conforme a la voluntad de ese Cristo vivo, desarrollar nuestros ministerios, hacer la obra para Cristo, para que esa palabra llegue hasta los postres de la tierra como es su voluntad. Entonces Pablo dice a los colosenses, en el mismo libro de Colosenses, primera de Colosenses, habla de un servicio de sacrificio por Cristo. En el primera de Colosenses 24 enseña la palabra: ahora me gozo, dice Pablo, en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Yo he seguido con esas aflicciones y esos sacrificios de nuestro Señor Jesucristo por su obra, por su cuerpo, que es su iglesia, porque nosotros debemos amar las ovejas. Nosotros, dice el Señor, tú me amas, apacienta mis ovejas, cuida mis ovejas. Por esa iglesia, por esos a los que Dios ha llamado a su redil, a formar parte de ese cuerpo. Y sigue diciendo, de la cual fue hecho ministro según la administración de Dios que que le dio para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a los santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, a quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, por lo cual también trabajo luchando según la potencia de Él, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí, dice Pablo. Si bien es cierto que yo soy el que lucho, si bien es cierto que yo soy el que voy y hago la obra, también es cierto que es su poder, el poder de Jehová, el poder de ese Cristo vivo, el poder de ese Espíritu, el que me fortalece. Ese poder es el que opera en mí, dice Pablo, opera poderosamente en mí. Nada podemos hacer separados de Él. Dice que un pámpano no puede dar fruto por sí solo. Nosotros, nadie puede hacer nada si está separado de esa vid, de ese Cristo vivo, el cual opera poderosamente en ti y en mí si somos verdaderos siervos, y es lo que nosotros debemos anhelar, que ese espíritu de poder more en ti y en mí y que nos impulse poderosamente a desarrollar la obra que Dios encomendó a tu vida y a mi vida. Si bien es cierto que todos tenemos diferentes ministerios, si bien es cierto que tus dones y mis talentos son totalmente diferentes a ambos, a ti y a mí y a todos los que están viendo esta obra, nos llamó Jehová para gloria de su nombre, porque a todos nos entregó propósitos y todos tendremos que dar cuenta, todos
tendremos que dar cuenta de lo que Dios nos haya encomendado. Entonces, teniendo esto claro, hermanos, tenemos que desarrollarnos grandemente, olvidarnos de todos esos preceptos de hombre y comenzar a poner nuestra mirada fijamente en ese Cristo vivo de poder y caminar conforme a su perfecta voluntad. Él dijo, dice la palabra, consolaos en vuestros corazones, unidos en amor fraternal, al fin de alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento. Hermanos, unidos en amor. Ya hemos tratado muchas veces el amor fraternal, el amor por Jehová, el amor por nosotros mismos, el amor por el prójimo y aún el amor por nuestros enemigos, porque Cristo Jesús lo demandó de ti y de mí. Pero consolaos, el Señor nos dejó ese consolador, y fue la promesa de ese espíritu de poder. En el libro de Juan 14, el Señor entregó la promesa del Espíritu Santo. Amén. Entregó a tu vida y a mi vida la promesa del Espíritu Santo y enseña la palabra. Si me amáis, dice el Señor, si me amáis, decía Jesús, a tu vida y a mi vida, si me amáis, guardad mis mandamientos. Guardad mis mandamientos. En eso se reconoce un verdadero siervo de Jehová, en que un verdadero siervo de Jehová lo ama con toda su mente, con todo su corazón, con toda su fuerza, con todo su espíritu. ¿Me amáis? Guarda mis mandamientos. Amén. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad. Este Espíritu que lleva tu vida y en mi vida a toda verdad, a todo conocimiento, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y está en vosotros. Pero vosotros le conocéis porque está en vosotros y mora con vosotros. Y acá en el versículo 22 de este mismo capítulo 14, Judas le dice y enseña la palabra que no es Iscariote: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guarda, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Y el que no me ama, no guarda mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es la mía, dice Jesús. La palabra que habéis oído no es la mía, sino la del Padre que me envió. Os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, ese espíritu de poder, de amor y de dominio propio, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Amén. La gloria sea para nuestro Señor Jesucristo. Ese Espíritu que Dios dejará a tu vida y a mi vida, que Dios ha entregado a ti y a mí como consolador, si ese que nos lleva a toda verdad, si es que el Espíritu de Dios mora en tu vida y en mi vida, es el que desarrollará, es el que te fortalecerá, es el que te animará, te impulsará poderosamente para hacer esa obra. Sí, porque Él será quien te revelará todo lo oculto. Sí, todo eso que estaba escondido desde la antigüedad te revelará ese Cristo vivo. Permitirá que lo conozcas y que tú lo ames en espíritu y en verdad. La gloria sea para Él. Bendito sea nuestro Señor Jesucristo. Y hermanos, la revelación de todo esto, como está diciendo el Señor y como les estoy diciendo, toda esta revelación es por el Espíritu. Por el Espíritu. El libro de Primera de Corintios 2. Primera de Corintios 2, del 1 como al versículo 8, enseña la palabra. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciarles el testimonio de Dios, dice Pablo, cuando fui a vosotros para anunciarles
el testimonio, no fui con excelencia de palabras y de sabiduría. Acuérdense que Pablo era una persona letrada, había sido un fariseo, un conocedor de la ley, celoso de la ley, pero Dios lo había transformado y lo convirtió en un varón celoso de la obra de Jesús. Amén. De ese amor por el prójimo y de ir y predicar mi palabra hasta lo postrero de la tierra para que nadie se justifique. La gloria sea para el Señor. Amén. Y dice, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo. No hablé de mis conocimientos, no hablé de toda mi sabiduría de hombre, no les hablé en mi emoción, no les hablé en la carne, dice Pablo, sino les presenté a ese Jesús, a este Jesús crucificado, a ese que murió en la cruz del Calvario, a ese que nos redimió a ti y a mí y nos ofreció esa salvación, clavando nuestros delitos y concupiscencias en esa cruz. Y dice Pablo, y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas, ¿no?, de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en la para que vuestra sabiduría para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de la gloria, la que nadie conoció en este siglo. Porque si hubiesen conocido, si esa sabiduría hubiese sido revelada a ellos, nunca hubieran crucificado a nuestro Señor Jesús, porque sabrían a quién crucificaban. Pero dice Pablo, yo no fui, yo les presenté a ese Cristo vivo, a ese Cristo crucificado, y les hablé sabiduría no de hombres, sino la sabiduría de Dios. Él fue el que habló a través de mí. Él es el que les fue por boca. Pablo fue por boca del Señor. La gloria sea para Él. Y eso debemos sentir tú y yo, en que no hablemos ni en nuestra emoción, ni en nuestras experiencias, si nosotros prediquemos la palabra, guste o no guste. Porque hay muchas veces que la palabra nos saca de nuestro confort. A veces solamente nos volvemos selectivos, escogemos ciertas palabras y otras, como nos sacan de nuestro confort, no las tenemos muy presentes. Pero acuérdense que la palabra del Señor es para vivirla, para ser hacedores de esa palabra, no tan solo oidores. Y no podemos ser selectivos, nosotros tenemos que vivir toda esa palabra, toda esa gracia que Dios ha puesto en tú y yo la tenemos que desarrollar, porque como verdaderos siervos de Cristo, como verdaderos siervos de ese Dios vivo, nosotros tenemos que desarrollarnos en plenitud, lo que Él determine, Y saben, hermanos, como siervos de este Cristo vivo, Pablo, en el mismo libro de Corintios, capítulo 4, enseña tu vida y a mi vida. Ya habíamos tratado el tema de ser buenos administradores de esta multiforme gracia que Dios ha puesto en tu vida y en mi vida. Y Pablo dice, a tu vida y a mi vida, en el capítulo 4 de Corintios, dice, versículo 1 y 2, dice, así pues, tengamos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel, dice Pablo. Repitamos, así pues, téngannos
Téngannos los hombres por servidores de Cristo, porque tú y yo como siervos de Cristo estamos a su servicio, servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios, los administradores de esos misterios, administradores de esa obra, de ese plan de salvación que Dios ha puesto, sí, que ha desarrollado y que te ha puesto a ti como un administrador, porque tú formas parte de ese proceso, de ese plan de salvación. Pero dice, ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno se ha hallado fiel. Siempre he declarado que nosotros le, le tenemos que mostrar a Dios esa fidelidad, que nosotros somos fieles a Él, como nosotros queremos cada día que ese Señor Todopoderoso nos manifieste su fidelidad. Padre, queremos esto. Padre, ayúdanos en esto. Padre, no me desampares. Padre, vas conmigo. Y Padre para aquí, Padre para allá. Y Señor Jesús. Pero ¿dónde está la nuestra? Dios no se hace mentiroso. Dios no es mentiroso. El Señor te dice, yo estaré contigo donde quiera que tú vayas. ¿Sí? Y Dios no se hace mentiroso. Dios no te va a dejar abandonado. Aún enseña la palabra que ningún arma forjada contra ti prosperará. Y Dios no se hace mentiroso porque Dios es poderoso para poner su palabra por obra. Pero ¿dónde estamos tú y yo? ¿Dónde está tu fidelidad? ¿Dónde está la mía? ¿Estamos siendo fieles con el Señor? ¿Estamos siendo transparentes? ¿Estamos siendo merecedores? Si bien es cierto, hermanos, que yo muchas veces lo declaro porque sería lo justo, pero resulta que Dios en sus misterios no obra así. La palabra enseña a tu vida y a mi vida que todo lo que el hombre sembrar, eso segará. Si el hombre hiciera bien, segará bien. Si el hombre sembrare mal, segará mal. Pero resulta que esta palabra en sí, siendo legalista, aplicándola conforme, tajantemente como es explícita esta palabra misma anula la gracia de Dios. Anula la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Porque si todos obramos mal, entonces somos merecedores de muerte. Porque la dádiva del pecado es muerte. Pero resulta que el Señor opera también en su gracia. Y a muchos, por esa gracia inmerecida, les ofrece un perdón inmerecido, pero es por la gracia de Jehová. Entonces eso lo hace el Señor en su infinita voluntad, conforme a su eterno amor. Y a veces estas palabras así, si somos legalistas, si queremos aplicar estrictamente o equivocadamente la ley, ¿sí? La palabra de Jehová, muchas veces tendemos a anular la gracia de Dios con su palabra. Entonces, el Señor es un Dios fiel, es un Dios bueno, hermanos. Dios obra en su infinita voluntad. Dios tiene misericordia de quien Él quiera tenerla, tiene compasión de quien Él quiera tenerla. Y Dios hace como a Él le place. Tú y yo no somos nadie, simples instrumentos y la voluntad sea la que Él quiera que sea. La honra, la gloria y la exaltación siempre sea para Él. Tú y yo necesitamos mantenernos fieles. Tú y yo, como buenos administradores, como buenos siervos de Jehová, nosotros solamente le necesitamos demostrarle esa fidelidad, y verás la gloria de Dios en tu vida y en mi vida, si es que en verdad somos verdaderos siervos de Dios. Nosotros, para esto, hermanos, necesitamos fortalecernos, ¿sí? Fortalecernos en el Señor, fortalecernos en el Señor. Es tremendo porque muchas personas no se fortalecen en el Señor. La palabra que estamos desarrollando en Colosenses, en el versículo 5, dice, porque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando, ¿sí? El buen orden y la firmeza de vuestra fe en Jesucristo. Pablo se gozaba de que estos varones estuvieran manteniendo un orden, ¿sí? Así un orden de batalla, y que estuvieran con una firmeza, con esa firmeza, un orden y una firmeza en vuestro Señor. Dice la palabra
que creo que es Timoteo, si no estoy mal. um, Todo aquel que milita no se entremete en las cosas del mundo a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Nosotros no nos entremetemos en las cosas del mundo, nosotros tenemos nuestra mirada en ese Cristo vivo, en lo que Él desea. Y nosotros debemos movernos conforme a su perfecta voluntad. Pero nosotros necesitamos fortalecernos en el Señor. El libro de Efesios, Efesios 6. Hermanos, necesitamos, Pablo decía, hey, sabes que fortalécete en el Señor, pero sabes, nosotros necesitamos colocarnos la armadura de ese Cristo. Pero para nosotros colocarnos en esta armadura, nosotros tenemos que desarrollar todo esto que el Señor está pidiendo. Amén, la gloria sea para el Señor. Leamos. Libro de Efesios, capítulo 6, versículos del 10, lo vamos a leer hasta el 19. Las palabras del Señor dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos, fortaleceos, de estar firme, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Amén. Vestidos con armadura de Dios para que podáis estar firmes de las acechanzas del diablo, de las acechanzas de Satanás. Ustedes saben que Satanás siempre nos está incitando, acechando, buscando como león rugiente a quien devorar. Y si nos descuidamos, hermano, nos lleva entre las patas. Entonces nosotros tenemos que estar firmes, fortalecidos en el Señor, y tenemos que tomar toda esa armadura, todas esas armas de la milicia que Dios entregó a tu vida y a mi vida si somos unos verdaderos soldados de Cristo. Entonces dice: porque esta lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir el día malo, y habiendo acabado todo, ested firmes. Me dice la palabra. Estad firmes, ceñidos vuestros lomos, ¿con qué? Con la verdad. Con la verdad que mora en ti y en mí. Ese espíritu de verdad. ¿Vestidos con qué? Con la coraza de justicia. Debemos ser justos, practicar la justicia. ¿Calzados los pies con qué? Con el apresto del evangelio de la paz. ¿Sí? Sobre todo tomar el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Tomar el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra del Dios vivo. Amén. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Pero dice Pablo en el versículo 19: y orad por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el ministerio del Evangelio. Orad por mí, para que yo al abrir mi boca, ¿sí?, me sea dada la palabra que le permita conocer, que me permita hablar con denuedo del ministerio de nuestro Señor Jesús. Por eso nosotros le tenemos que decir: Señor, llena mi boca, satúrala con tus palabras, para que yo pueda hablar con denuedo, que yo te sea a ti por boca, que no hable yo en mi emoción de la carne, sino que seas tú hablando a través de mí. Hermanos, porque, hermanos, uno somos los que aramos, sembramos, regamos, pero el verdadero crecimiento lo da Jehová. El verdadero crecimiento lo da el Espíritu que opera en esos corazones a donde es sembrada su palabra. Entonces necesitamos pedirle al Señor que nos fortalezca, que sea Él quien nos llene, que sea Él nuestra cobertura, que sea Él quien nos sea ese combustible, el que nos llene de esa fortaleza para poder hacer su obra. Y necesitamos estar firmes y fortalecidos, pero necesitamos desarrollar todo eso: la fe, el evangelio de la paz, la justicia, todo eso que va a ser nuestra coraza contra todas las acechanzas, contra todos los dardos de Satanás. Hermano, eso es, hay que tener claro cuáles son las armas que necesitamos para nuestra milicia, porque si no vamos a ser personas, vamos a ser soldados indefensos, y Dios no quiere ver eso en tu vida y en mi vida. Mi pueblo perece por falta de conocimiento, pero tenemos un Cristo vivo que a través de su Santo Espíritu nos llena, nos fortalece, nos edifica, nos sobreedifica.
Necesitamos estar arraigados en Él. Amén. La gloria sea para nuestro Señor Jesús. Enseña la palabra a tu vida y a mi vida. Segunda de Colosenses, capítulo 6, dice el Señor: por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. ¿Sí? Arraigados y sobreedificados en Él, confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él, para que Él, estamos completos en Él, que es la cabeza, de todo principado y potestad. Él es la cabeza de todo principado y potestad. La gloria sea para nuestro Señor Jesucristo. Dice Pablo que nosotros hemos recibido a este Cristo vivo. Él nos ha mostrado a tu vida y a mi vida que la salvación se obtiene por la fe en Él, ¿cierto? Por esa gracia inmerecida, pero necesitamos depositar nuestra fe. Entonces andemos en Él. Sigue diciendo la palabra: arraigados y sobreedificados en Él. Nuestro corazón, ¿sí? Como esas raíces, como la planta, ¿sabes? Nosotros, pues las plantas tienen raíces, nosotros vemos lo superficial, sí, pero no podemos ver lo que está por debajo del suelo. Y esas raíces son las que nutren esa planta. Entonces, acorde cómo se nutra, así será su aspecto, ¿sí? Así será su apariencia. Así somos tú y yo. Si nosotros tenemos esas raíces dirigidas hacia ese Cristo vivo, si nuestras raíces están, ¿sí?, en Él, esa savia que viene de Él, ese espíritu, esa sabiduría, ese conocimiento nos va a nutrir. Y vamos a estar tan fortalecidos que nuestra apariencia resplandecerá como resplandecen todas sus obras. Y si nosotros nos sobreedificamos en Él, si nosotros hacemos de Él, de ese Cristo vivo, nuestro cimiento, si ponemos nuestra casa sobre esa roca, sobre esa peña, en inteligencia y sabiduría, estaremos siempre llenos de su presencia. Entonces por eso la palabra te invita a ti y a mí: hey, arraigaos en Él. Que tus raíces dependan de Él. Que tu savia, que tus nutrientes los obtengas de Él. Como ese pámpano se nutre de esa vid verdadera. Como esa rama se nutre de esa vid. Si cortamos el tronco, no le llega savia, no se alimenta. Y nosotros necesitamos estar unidos, arraigados en esa vid verdadera que es el Cristo vivo, edificados sobre la roca inconmovible. Es tremendo, hermano, lo que Dios está pidiendo a tu vida y a mi vida hoy. Que salgamos de ese confort, que salgamos de esa pereza espiritual, que salgamos de esa parálisis espiritual, que salgamos de todo esto que nos está separando de ese Cristo vivo y comencemos a abandonarnos en Él, en Él. Dice la palabra: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo, en el cual habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y que es la cabeza de todo principado y potestad. Es una palabra de poder, si usted lo atesora en su corazón. Ya no viva según los rudimentos de los hombres, de las costumbres de los hombres. Mira que Dios te ha entregado un conocimiento. Fundamenta tu fe en ese Cristo vivo, en sus enseñanzas, en lo que Él demanda de ti y de mí, no en lo que el hombre piense. Tú no tienes que rendirle cuentas a los hombres, tus cuentas son para Cristo, que fue el que murió por ti, el que realmente sabe cuánto vales, el que realmente sabe cuánto le costó ver clavadas todas tus inmundicias en esa cruz del Calvario, el que sabe qué te encomendó, el que sabe qué te proveyó, el que sabe cuáles fueron tus dones, cuáles fueron tus talentos, el único que conoce cuál es tu verdadero ministerio, el único que conoce cuál es la obra que te ha mandado, la que te ha encomendado y por la cual tendrás que dar cuenta. Amén. Entonces,
dice la palabra. El libro de Marcos dice algo bonito. Vamos al libro de Marcos 7 para más o menos ejemplificar lo que la palabra quiere decir acá en cuanto a los rudimentos de los hombres y las costumbres, ¿cierto? El pueblo judío se basaba mucho en las costumbres de los ancianos. Y en el libro de Marcos, capítulo 7, los fariseos están preguntándole al Señor por qué sus siervos comían, sus discípulos comían sin lavarse las manos. Y el Señor acá nos entrega una enseñanza tremenda y la voy a traer acá para a manera de ejemplo de esta palabra que estamos desarrollando. La palabra del Señor es tremenda, hermanos. Bendito sea el nombre que es sobre todo nombre. Dice la palabra. Perdón, estoy en Lucas. Libro de Marcos. Marcos 7. Dice, se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales viniendo a algunos de los discípulos de Jesús, los cuales viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer con las manos inmundas, esto es no lavadas, lo condenaban. Porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos. Ojo la palabra. Porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Ojo, tradición de los ancianos, tradición de hombre. Y volviéndose de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos, de beber, de los jarros y de los utensilios de metal y de los lechos. ¿Sí? Le preguntaron pues los fariseos y los escribas, ojo, aparte del lavamiento de manos, adoptaron otro tipo de enseñanza de sus ancianos, tradiciones de hombres. Preguntan, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con las manos inmundas? Respondiéndole el Señor Jesús les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labio me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honra enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Mandamientos de hombres. Porque dejando el mandamiento de Dios, dejando los mandamientos de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres. Los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes, les decía Jesús. Les decía también, bien, invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís, basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, es decir, mi ofrenda es a Dios. O sea que todo lo que poseían era algo ofrendado a Dios, con todo ello, con que pudieran ayudarle, y no le dejáis hacer más por su padre y por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestras tradiciones que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Y llamando así a toda la multitud les dijo, oídme y entended, nada de lo que entra en el hombre le puede contaminar, pero lo que sale de él, eso le contamina al hombre. Si alguno tiene oídos, oiga. Y cuando se alejó de la multitud y entró en casa, le preguntaron sus discípulos sobre la parábola. Él les dijo, ¿también vosotros estáis sin entendimiento? ¿No entendéis que lo que entra, todo lo de afuera que entra al hombre no lo puede contaminar? Porque todo lo que entra en el corazón, sino lo que entra en el vientre va a la letrina. Pero enseña la palabra que lo que sale del hombre sí le puede contaminar. Y lo que quiero desarrollar de esta palabra era, hermano, que estos varones, estos fariseos, habían adoptado
y practicaban y cumplían, ponían por obra los mandamientos de hombre, la tradición de los ancianos. No ponían por obra, pero entonces eran muy celosos de las tradiciones de los hombres, pero el Señor le decían, hey, son hipócritas. Por eso el Señor le dice, hey, ustedes de labios me honran porque su corazón está muy lejos de mí, enseñando, sí, como mandamientos, doctrinas de hombres. Yo no les mandé, yo nunca les he dicho, hey, antes de comer, lávense las manos, eso no tiene significado para mí. Lo que sí tiene significado para mí, le decía Jesús, es que honres a tu padre y a tu madre. Pero tú anulas mi mandamiento. Ellos lo anulaban porque tenían la tradición de que si decían corbán, era decir que eso era que todas mis posesiones y todo lo que poseo se lo he ofrendado a Jehová. Ya no es mío, aunque yo lo tengo, no es mío porque se lo ofrendé a Jehová. Entonces decían, hey, no te puedo ayudar porque ya este dinero no es mío, aunque yo lo tenga, no es mío, es del Señor. Y con eso le negaban la ayuda a su padre y a su madre, y aún a su prójimo, porque si no le daban a su padre y a su madre, qué misericordia había, qué misericordia y amor habría por un semejante. Si tú le niegas la ayuda a tu padre y a tu madre que te crearon, si no hay amor por ellos, ¿qué amor va a haber por un simple prójimo? No lo va a haber. Entonces eran personas egoístas, malas en su corazón, que adulaban al Señor de boca. Y el Señor le decía, sí salen apresurosos a cumplir los mandamientos de hombre, pero mis mandamientos, los que yo exijo que pongas por obra, esos no, esos los tienes en poco. Y Dios te guarde a ti y a mí, que es lo que nos invita hoy, a que no estemos pendientes de tradiciones de hombres ni de ancianos, sino que pongamos por obra sus mandamientos, lo que Él demanda, que nos centremos en eso, hacer su voluntad, hacer su perfecta voluntad. Miren cómo tremendo esto cuando como siervos, comenzamos a dejarnos atrapar por estos mandamientos, como dice la palabra, hey, no te dejes convencer de esas sutilezas. Mira que Satanás es sutil, es incitador, es el padre del disfraz y con pequeñas cositas nos hace desviar, nos hace caer, nos pone pequeños tropiezos que si no estamos cimentados, no estamos fortalecidos en el Señor, allá caemos, allá caemos. Entonces, Pablo, hay un pasaje tremendo en Gálatas 2, en el libro de Gálatas capítulo 2, Pablo reprende a Pedro. Tremenda esa palabra. Gálatas 2. Gálatas 2 del 11. Pedro dice Pablo que reprende a Pedro, enseña la palabra. Libro de Gálatas capítulo 2 versículo 11. Dice, cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí, lo confronté cara a cara, como un verdadero siervo. No por la espalda, ni juzgando, ni murmurando, ni censurando. No, venga acá y cara a cara arreglamos este cuento. ¿Sí? Porque era de condenar, dice Pablo. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles. Pablo se sentaba a comer como los gentiles, como hermanos en Cristo, que han sido varones gentiles, ¿sí? Que han sido transformados, que han sido creyentes y se han convertido al cristianismo. ¿Sí? Pero después que vinieron se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Cuando vinieron estos, que eran judíos, ¿sí? Que tenían preceptos y todavía tenían su corazón en la ley, porque la palabra muestra a tu vida y a mi vida que era aborrecible el contacto con los extranjeros, es decir, con los gentiles. Y cuando no estaban Jacobo y su combo, Pedro comía con ellos, pero cuando llegaron, tuvo temor de ellos, entonces ya no comía con los gentiles, sino los esquivaba, dice Pablo. ¿Sí?
Entonces dice Pablo, nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras, por cuando por las obras de la ley nadie será justificado. Dice, hey, yo sí que he sido judío, que vengo de todas esas tradiciones, que fui celoso de la ley, he creído en ese Cristo y sé que la salvación no se obtiene en virtud de la ley, sino de la fe en Cristo. Entonces confrontó a Pedro y le dijo, hey, ven acá, ¿cómo así? Y saben, es tremendo porque Pablo, perdón, me voló un pedazo, dice el versículo 13 de segunda de Gálatas, dice a tu vida y a mi vida. Y en su simulación participaban también otros judíos. O sea, Pedro hizo esto y en esa simulación, en esta hipocresía, participaban otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dice Pablo, dije a Pedro delante de todos, si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Y si tú, que eres judío, vives como los gentiles, por la obra del Señor, por esa libertad que Dios te ha entregado, porque ya tú no vives conforme al cumplimiento de la ley. ¿Por qué le estás pidiendo a estos gentiles entonces que vivan conforme a las obras de la ley? Y comienza, entonces si ven hermanos, cómo las sutilezas, cómo cuando queremos agradar a otros, cuando tenemos miedo de que alguien nos juzgue, ¿sí? De que nos interesa más qué piensa el hombre que qué piensa Dios, de qué piensa nuestro Señor Jesucristo. Por eso es Pablo es tajante cuando dice en su palabra, hey, ¿a quién busco agradar? ¿A los hombres o a Dios? Porque si todavía buscara agradar a los hombres, no sería un verdadero siervo de Cristo. Y esto se lo recalcó Pablo a Pedro, hey, ven acá, ¿a quién buscas agradar? ¿A Jacobo y su combo? ¿O a la obra que estás haciendo, a este plan de salvación de nuestro Señor Jesucristo? Y sigue diciendo, eh, en el 20:21, dice Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y entregó a sí mismo por mí, se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, no la desecho. Pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Y en el 3, en el capítulo 3 dice, sigue diciendo Pablo, pero antes de que viniese la fe, estábamos confinados a la ley, ¿sí? Encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. Antes de la ley estábamos confinados a esa ley para, para que nos cuidara, nos protegiera hasta que esa fe, ese Cristo vivo fuera revelado. De manera que la ley ha sido nuestro ayo. Un ayo es un cuidador, como una niñera, un babysitter, ¿sí? Como eso, para que nos cuidara de nosotros mismos, de nuestra maldad, de nuestros deseos de la carne, de nuestra concupiscencia, que nos evitara destruirnos totalmente, que nos perdiéramos en ese mundo de maldad, de concupiscencia, dándole rienda suelta a los deseos de la carne, a los deseos, a la concupiscencia de los ojos, de la carne, a la vanagloria de la vida, y que tanta maldad nos hubiera llevado a nuestra perdición y a nuestra muerte. Muerte espiritual, porque estábamos en muerte espiritual, pero también en una muerte física.
y la muerte total, porque no nos levantaríamos. Entonces, sigue diciendo, para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ese ayo, hermano. Ya no estamos bajo ese ayo. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. La gloria sea para el Señor, hermanos, pero ya teniendo claro esto, teniendo claro todo esto de que estamos revestidos de Cristo, de que somos sus siervos, de que Él obra poderosamente en nosotros, entonces, ¿a qué nos exhorta? ¿Cuál es la verdadera exhortación de hoy? El libro de Colosenses 3, sí, invita a tu vida y a mi vida a que busquemos a Cristo por encima de todas las cosas, que ese sea nuestro verdadero sentir, nuestro más fiel sentir, y que esa sea nuestra fidelidad a Cristo. El libro de Colosenses, capítulo 3, versículo del 1 al 3, enseña tu vida y a mi vida. Si pues habéis renunciado, perdón, si pues habéis resucitado, ¿sí? Con Cristo en ese bautismo, sí, porque has sido sepultado con Él cuando bajaste a esas aguas, pero también cuando emergiste, resucitaste también con ese Cristo vivo. Buscad, buscad las cosas de arriba, hermano, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mirada en las cosas de arriba, no en las cosas de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Y buscar las cosas de arriba, no las cosas de la tierra. Buscar las cosas de arriba, no lo de la tierra. Todo lo que esta tierra un día, todo se acabará. Nosotros necesitamos ganarnos ese corazón de ese Dios vivo para que tengamos asegurada nuestra morada, ¿sí? En esa nueva Jerusalén, que el Señor no nos borre de, de ese libro de la vida, ¿sí? Que nunca vuelva a aparecer nuestro nombre en el libro de la condenación, hermanos. Entonces, si en verdad estamos siendo fieles administradores de esta obra, de este plan de salvación, necesitamos ser fiel y por sobre todas las cosas poner nuestra mirada en las cosas de arriba. Amén. Sigue diciendo la palabra a tu vida y a mi vida. Versículo 11. Colosenses 2:11. En él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Ey, fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, sino con la circuncisión de Cristo. Era ley, bajo la ley en el eh, había que ser circuncidado el varón a los 8 días. Libro de Levítico, capítulo, creo que 11. No, el 11 son las los animales impuros, que era lo, lo que nos era lícito y lo que no nos era lícito comer, cierto, lo vimos pero en el 12. En el 12, Levítico 12, versículo 2 dice: habla a los hijos de Israel y diles: la mujer cuando conciba y dé a luz varón será inmunda 7 días, conforme a los días de su menstruación será inmunda. Y al 8º día se circuncidará al niño. Era una ley que al 8º día el niño fuera circuncidado. Pero Dios dice a tu vida y a mi vida que
que no fuimos circuncidados por manos de hombre, ¿cierto? O sea, que no era conforme a la ley. El mismo libro, acá en Deuteronomio 10, que lo hemos visto muchas veces porque es la- las leyes de la justicia. A ver, eh, enseña la palabra en el versículo 16, enseña la palabra tu vida, mi vida. Circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis más vuestra cerviz. Dice el Señor, hey, ya no necesito que circuncides el prepucio de tu miembro. Yo lo que realmente demando de ti es que circuncides el prepucio de tu corazón. Ese coraza que tiene tu corazón de maldad, ese viejo hombre, despójalo de ti, despójate de ti. Hazte un nuevo corazón. Quítate ese corazón duro como la piedra. Hazte un corazón de carne, sensible, lleno del amor, la misericordia, la piedad, la compasión de ese Cristo vivo, no hecha con manos de hombre. Una circuncisión hecha por ese Cristo vivo. Andate en el Espíritu y no en los deseos de la carne. Porque si nosotros vamos a poner nuestra mirada en las cosas de arriba, nosotros necesitamos andar conforme al Espíritu y no a los deseos de nuestra carne, a nuestras concupiscencias, a todo lo que Dios aborrece. Entonces Pablo dice a tu vida y a mi vida, como les dijo a los Gálatas en el eh, capítulo, en el capítulo eh, 5, 16, dice, andad en el Espíritu. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el Espíritu es contra la carne, y estos se oponen, ojo, estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estás bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne que son, hermanos, adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya lo dije antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y si tenemos nuestra mirada fija, ¿sí?, en lo de arriba, estas cosas nos impiden esa obra, ese sentir. Que logremos que nosotros estemos concentrados plenamente en lo de arriba, en lo espiritual, el cual dice la palabra en el versículo 22, que el fruto del Espíritu, ¿cuál es? Lo que debemos desarrollar tú y yo. El amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, ¿sí?, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, dice la palabra. ¿Qué ley va a haber en contra del amor, de la benignidad? No hay ley, porque son ¿qué? Los frutos del Espíritu, hermano. Los frutos del Espíritu. Sigue diciendo la palabra tu vida y a mi vida. Y a vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, cuando éramos incircuncisos de vuestra carne, cuando vivíamos en ese viejo hombre, os dio vida juntamente con él, perdonándonos todos los pecados, aún muertos en esos delitos, nos perdonó en su gracia infinita, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándolos en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Anuló todos esos actos toda esa acta de maldición que pesaban sobre tu vida y mi vida, por todos los delitos que cometíamos, por todo eso que estaba sentenciado contra tu vida y contra mi vida, y los anuló públicamente en esa cruz,
cuando lo clavaron en esa cruz y derramó esa sangre por ti y por mí. Entonces ahí se anuló todos esos cuentas que teníamos pendientes a causa de toda nuestra desobediencia, de todas esas inmundicias que cometíamos delante de sus ojos. Eso es tremendo, hermanos. Es tremendo. Dice que nosotros somos salvos por la gracia. Y eso lo tenemos más que claro en el libro de Romanos 5, 5:17. 5:17. Pablo dice a tu vida y a mi vida: pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo. ¿Sí? Jesucristo, Pablo está comparando a Adán y a nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Por el pecado de Adán y de Eva entró la muerte a este mundo. Por esa obra redentora de ese Cristo vivo entró la vida. Entró la vida. Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de la vida. Porque así, como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Así que por Cristo Jesús, por esa obra de nuestro Señor Jesucristo, hemos sido salvos por la fe en ese Cristo vivo. Así que, hermanos, tenemos que tener todo esto claro. Tenemos que amar al Señor por encima de todas las cosas y saber que sin esa obra redentora, sin esa pasión, sin ese plan de salvación, tú y yo no tuviéramos justificación. Y todavía pesara sobre tu vida y sobre mi vida esa larga lista de maldiciones en esa acta. Estuvieran escritos todos porque incontables fueron tus pecados y los míos. ¿Sí? El que diga que no pecó y que no peca, se hace mentiroso. La gloria sea para nuestro Señor Jesucristo. Siguiendo con la palabra, sigue diciendo: por tanto nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a los días de fiesta, lunas nuevas o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo, la iglesia es de Cristo. Nadie os prive de vuestro premio afectando humildad, nadie, que nosotros afectemos humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no han visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyuntas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios, hermanos. Entonces, ya hemos visto cómo hemos tocado el tema de lo que es los alimentos, cuando estábamos viendo el libro de Romanos 14. Mirábamos cómo Pablo nos hablaba. No nos vamos a detener mucho en esto. El libro de Romanos capítulo 14 habla de cómo tener a los débiles en la fe, cómo tener tolerancia, cómo no juzgar a nuestros hermanos si se guarda cierto día o no, si ellos comen. Cada quien tiene que tener una conciencia clara, ¿sí? De que todo lo que hace lo hace para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Y dice en este versículo, habla de la libertad de la ley, y pues aquí hablan de que unos guardan un día, otros no, y todo esto es lo que uno siente en su corazón en cómo agradar a nuestro Señor Jesús, después de que todo lo que hagamos lo hagamos para la gloria de su santo nombre. Ya le habíamos dado desarrollo al capítulo 14 del libro de Romanos, y si no, hermanos, pues los invito. No me voy a extender con esto porque el tiempo apremia, pero sí quiero exhortarlos un poquito a lo que dice
lo que dice Pablo, ¿sí? A tu vida y a mi vida, en primera de Timoteo, porque eso sí es algo bien, bien delicado, de que el Espíritu enseña a tu vida y a mi vida, que vendrán espíritus, ¿cierto? Que nos querrán desviar, de la verdadera senda porque tienen esa conciencia cauterizada, porque son hipócritas, que están buscando sus propios deseos, que corren tras la avaricia, ¿sí? Que se vuelven mercaderes de la fe, que dañan tantas almas, que afectan a tantos chiquitos por los cuales también murió Jesús. Entonces, el libro de Primera de Timoteo, capítulo Primera de Timoteo 4, versículo del 1 al 5, enseña la palabra a tu vida y a mi vida. Pero el Espíritu, no la carne, el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse, mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno, y nada es desechable si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Y ya vimos en el video pasado cómo en el libro de Hechos, capítulo 10, el Señor le dice a Pedro: hey Pedro, mata y come, cuando le muestra el lienzo lleno de todos esos reptiles, sí, de todos esos animales impuros. Y Pedro le dice al Señor: Señor, no, porque nunca ha entrado en mi boca cosa impura. Y el Señor le dice: Pedro, no llames lo que yo santifiqué, lo que yo purifiqué, no lo llames tú impuro, no lo llames tú inmundo. Entonces el Señor se estaba, pues estaba hablándolos de quitando ese concepto que teníamos nosotros, ¿sí? Y estaba abriéndole campo primeramente en lo espiritual a todos los gentiles, porque la salvación era para todos los que creyesen en Jesús y lo aceptasen como su único Salvador. Pero también estaba tratando de desligarnos de esas costumbres, ¿sí? De todas esas tradiciones de hombre y de todos esos mandamientos de hombre, sino que centráramos nuestra fe en lo que Él determina en sus mandamientos. La gloria sea para nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Y pues sigue diciendo la palabra a tu vida y a mi vida. En el libro de Colosenses 2 dice: pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué? ¿Por qué? Como si vivierais en el mundo, os sometéis a preceptos tales como: no manejes, ni gustes, ni aun toques en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que a todas se destruyen con el uso. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría, en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Si bien es cierto, tienen reputación de sabiduría, en trato duro con el cuerpo, no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne, contra las concupiscencias de la carne. Y hermanos, eso lo podemos reflejar. El hecho de que usted guarde cierto día, ¿sí? O se abstenga de comer cierto alimento o coma cierto alimento, eso no tiene poder sobre los apetitos de la carne. ¿Por qué? Porque usted guarda cierto día, pero eso no le impide que usted, eso no lo salva de que usted fornique. Si usted guarda cierto día o no bebe cierta cosa o, o no come cierto alimento, eso no hace que usted deje de ser un mentiroso o sea un hipócrita o esté lleno de orgullo o sea un falso. Sí, no tienen poder o valor sobre los deseos de la carne. Y ya
habíamos enumerado cuáles eran esos deseos de la carne, y el que usted guarde el miércoles, el lunes, el sábado para honrar al Señor según usted, eso no lo hace, eso no tiene valor con que, o no le quita que usted sea un orgulloso, un mentiroso, un falso, un hipócrita, ¿sí? Entonces, eso no tiene, el único que tiene poder sobre eso es el poder de nuestro Señor Jesucristo, el poder del Espíritu, que es quien limpia su vida y mi vida y que nos despoja de toda inmundicia. Si es que de verdad nos aferramos a Él y le permitimos que Él opere y obre poderosamente en ti y en mí. Sí, el único que nos despoja de ese viejo hombre, ojo, porque no es con circuncisión hecha con mano, es con la circuncisión del Espíritu, despojándonos de este viejo hombre, y el único que tiene el poder para liberarnos, para salvarnos de este viejo hombre, para que podamos nacer de nuevo, es Yeshua HaMashiach. Yeshua HaMashiach. Y en primera, el mismo libro de Colosenses, capítulo 1, versículo 15, enseña a tu vida y a mi vida que en Jesús, ¿sí?, en quien tenemos redención por su sangre, solo por su sangre tenemos la redención, el perdón de los pecados, solo por Él. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él, en Cristo, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga Él preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud, no rayitos, ni poquitos, ni una parte, dice la palabra, en Él habitase toda la plenitud de la deidad, ¿sí? Y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre del Cristo vivo, de nuestro Señor Jesucristo, mediante la sangre de su cruz. Y vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentarnos santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Todo esto opera en tu vida y en mi vida. La palabra está siendo tajante. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, sin moveros de la esperanza, sin apartarnos de esa esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo de los cielos, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Nosotros también somos administradores de esa obra y necesitamos serle fieles. Y todo esto nos abarcará si nos permanecemos inamovibles en esa fe, en ese Cristo vivo. La gloria sea para nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que la palabra enseña a tu vida y a mi vida. Amarás al Señor con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu espíritu. Y aún un segundo y grande mandamiento: amarás a tu prójimo también como a ti mismo. Haced con él como queráis que os hagan contigo, ¿sí?
La gloria sea para nuestro Señor Jesucristo. Esta es la palabra que el Señor quería traer hoy a tu vida y a mi vida, una palabra de poder, una palabra de exhortación, una palabra de confrontación, una palabra tremenda, tremenda palabra. No fue fácil desarrollar esta palabra, traerla lo más sutil posible para que usted entendiera, para que comprendiera lo que el Señor quiere decir con ese amor, no sutil, pero de una manera amorosa, no que lo sintiera como una reprensión, no, el Señor quiere traer esa palabra con ese amor, con ese lazo de amor nos, para que nos unamos, nos abandonemos en Él, para que estemos, ¿sí?, sujetados a esa cabeza, la verdadera cabeza, ese Cristo vivo. Hermanos, Padre amado, lo que me has mandado a decir, eso he dicho, lo que me has mandado a hacer, eso he hecho. El que tenga oídos, oiga, y el que no, pues deje de oír. Tremenda palabra, fuerte. Eh, los amo mucho en el amor de Cristo. La honra, la gloria, la exaltación y la alabanza es para Él, hermanos. Comparte esta palabra porque no es para mí, es para la gloria del Señor, para contribuir pues a esa obra que el Señor ha hecho, a ese plan de salvación para que su palabra llegue hasta los postreros de la tierra. Espero que esta semana pues haya incrementado su comunión con Cristo, que el Señor se haya sentido orgulloso de usted por todo el tiempo que le invirtió, por todo el tiempo que le ofrendó, por esa fidelidad, por esa obediencia, por todo lo que el Señor demanda de ti y de mí. Y no, pues que esté triste porque ustedes saben que nosotros debemos vivir agradecidos y en función de ese Cristo vivo, para Él, para agradarlo solamente a Él. Bendito sea el nombre de ese Dios todopoderoso. Hermanos, los amo mucho en el amor de Cristo, la paz y el amor del Todopoderoso reina en sus corazones, ¿sí? Que es esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Bendiciones para todos. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria a su Santo Espíritu. Amén, amén y amén.